Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este índice flamígero. Hoy contamos con la presencia de la voz siempre autorizada de Jorge Nader Curi. Él es abogado, él también es cabeza del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es coadyuvante en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, pero que también prepara a los ministerios públicos y a todos quienes intervienen en los procesos judiciales en este país. Jorge, de verdad nuevamente, qué gusto que estés aquí con nosotros. Paco, con el gusto de siempre, muy agradecido por la invitación y saludos a tu público televidente cada vez mayor. Eso espero, que siga creciendo. Seguramente. Jorge, la semana anterior la señora Claudia Sheinbaum dio a conocer finalmente el informe sobre desaparecidos, una cifra que había venido pues posponiendo durante prácticamente poquito más de un año. Habló de 3 grupos, ahí se habló el subsecretario de Derechos Humanos, la encargada del área de desaparecidos no localizados. Se habló de 3 grupos, divididos en 40,000 y pico cada uno de estos grupos. Uno de personas de las cuales no se tiene ninguna información, otro de personas que hay información pero no han sido localizadas, y otros más que aparentemente ya fueron localizadas y están a la espera de poder dar con ellos. Esto no es inconcebible en una democracia como la nuestra, que haya tantos desaparecidos, más de 130,000, sin contar alrededor de 70,000 cadáveres que hay no identificados en los servicios forenses de toda la República. Paco, tienes razón, o sea, es un número bastante alarmante para cualquier país. Tener 140,000 aproximadamente desaparecidos acumulados a lo largo de muchísimos años no es un dato alentador, es un dato preocupante y es un dato que obliga a que pues, las instancias competentes establezcan mejores estrategias para prevenir el problema en primerísimo lugar y en segundo lugar para resolver el problema, es decir, para ocuparse realmente de la búsqueda de quienes están desaparecidos, de acompañar a los grupos de familiares que los están buscando y establecer en esto una política pública más sólida de prevención, de investigación y de persecución de quienes se dedican a este tema, que desgraciadamente tiene muchos orígenes, tiene muchos factores, particularmente el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, principalmente. Hay otros, está el secuestro, está la extorsión, está siempre participando grupos de delincuencia atrás de los desaparecidos, y entonces el que ahora el gobierno establezca una cifra y una metodología que haya dado a conocer, pues lo que significa es que ya existe una mayor claridad en cuanto al tamaño del problema y que eso lleve a una mejor formulación de políticas públicas. Ahora que comentabas de la función del INACIPE, fíjate que nosotros nos preocupamos y tenemos una de nuestras funciones la investigación científica aplicada a la solución de los problemas, a la formación de políticas públicas. Y también la capacitación al exterior, cualquier persona interesada, pero también de las fiscalías y de los ministerios públicos. Y te comparto que recientemente yo fui invitado a una reunión de procuradores, de fiscales y procuradores, precisamente para el tema de desaparecidos. La nueva ley, las reformas recientes a esta ley de desaparición de personas, son reformas, no es una nueva ley, es una reforma, obliga a todos los operadores a que estén certificados. Es decir, si tú vas a ser agente del Ministerio Público, policía, perito, lo que sea, y te vas a encargar de la búsqueda de desaparecidos, tienes que estar certificado. Y la certificación implica una preparación, una profesionalización y finalmente una evaluación para la certificación y para mantenerte actualizado. ¿El INACIPE es quien certifica? Y el INACIPE certifica al personal federal. El motivo de invitar al INACIPE a esa reunión por parte de la fiscal Ernestina Godoy fue que
también se ofrezca esa profesionalización y esa capacitación a las fiscalías y a las procuradurías y a las organizaciones, a las instituciones de seguridad pública de los estados que lo requieran, porque algunas tienen sus institutos de profesionalización, otras no. Bueno, todo esto te lo comento porque también es una muestra de cómo se está tratando de enfrentar este problema desde los órganos de procuración de justicia. Y el problema de los desaparecidos es tan grave, es tan multifacético, tiene tantas causas que cada instancia que tiene su parte en el fenómeno de la seguridad pública o de la inseguridad pública, pues tiene que hacer esfuerzos importantes. Porque aquí hay un problema de prevención que se tiene que atender, Paco. ¿Por qué hay tantos desaparecidos? Es decir, se tiene que contestar esa pregunta. Y se tiene que contestar con datos, con investigación, con estadística, de manera seria. No es una respuesta fácil. No se puede decir, bueno, hay tantos desaparecidos porque tenemos este sistema político, ¿no? O sea, en realidad el problema es mucho más profundo. Luego, una vez que una persona está desaparecida, ¿qué protocolos son los que se aplican? Que se aplican varios protocolos, pero ¿en qué momento y quién empieza a detonar una búsqueda? La ley que te estoy comentando, esta nueva legislación, obliga o establece que va a haber una especie de alerta Amber, pero para desaparecidos, una alerta para desaparición de personas. Se va a detonar una alerta, todavía está esto en preparación, pero ya va a concretarse, y entonces se va a disparar una alerta, y quién y cómo tiene que buscar. Y esto necesariamente pasa por las policías. Las policías municipales, estatales, federales, son quienes están en el territorio, son quienes pueden estar inmediatamente buscando. Son quienes controlan las cámaras de seguridad, los C4 o C5, depende de cada caso, los arcos de seguridad, los que conocen, los que están en la estructura social, viven en el tejido social. Ellos son parte importante de la solución y lo tienen que tomar. Hasta ahora se ha dicho que son las fiscalías y las procuradurías las encargadas de atender esta situación. Y yo creo que esa es una solución que tiene sus limitantes. Porque ciertamente en muchos casos de desaparecidos existe un delito atrás. El delito de desaparición de personas y otros delitos, y por lo tanto le toca al Ministerio Público investigar esos delitos, y como parte del Estado mexicano también de buscarlos. Pero el Ministerio Público tiene muchas limitaciones para que sobre sus hombros pese la búsqueda de los desaparecidos. Claro que los tiene que buscar, desde luego que sí, pero no es el responsable único, ni siquiera el responsable más capacitado para buscarlos, porque el Ministerio Público es un abogado que está investigando un delito de acuerdo a determinados procedimientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene una teoría del caso y la va desarrollando. Es ante todo, o debe ser visto como un jurista que está llevando a cabo una investigación en su oficina. Es un trabajo de escritorio. Pues es un trabajo de escritorio actualmente. Ahora, los que están afuera en el campo son los policías. ¿Quiénes son los policías del Ministerio Público? Los policías de investigación de las fiscalías, que son un número limitadísimo de policías. Esto es un dato que también se encuentra público. El número de policías y de ministerios públicos y de peritos y de analistas en el país es insuficiente. Entonces, si tú sumas que el policía de investigación del Ministerio Público está investigando esos y otros delitos y está buscando a esos desaparecidos, pero también está realizando otro tipo de funciones, que son un número limitado, y que el Ministerio Público también es un número limitado que está realizando investigaciones, dirigiendo una investigación, pues la responsabilidad del Ministerio Público, como digamos, es el que tiene que buscarlos, el que tiene que responsabilizarse de ellos, no es un dato que podemos nosotros asumir. No es real. Quienes deben de buscarlos más son quienes están, repito, en el campo. Todo el Estado los tiene que buscar, pues, pero a quienes se les facilita más por lógica, por naturaleza, por muchas razones, es a quienes están en los campos. Las policías, repito, policías municipales, estatales, federales, es un problema de todos, pero también de las policías. Y del Estado en su conjunto, que tiene que establecer mejores fórmulas para prevenir y para establecer políticas públicas que, digamos, alineen, ordenen todos estos fenómenos tan delicados. Lo comentabas bien, hay un gran número en el país de cadáveres desconocidos. Bueno, hay sistemas de cruce de información, quizás muchos de los desaparecidos que están en esa relación que el Estado reconoció el viernes pasado, pueden haber coincidencias de ADN entre cadáveres y estos desaparecidos.
Es un trabajo que se tiene que hacer de manera muy intensa, muy permanente, digamos, no es algo rápido, no es un resultado que puedas tener de inmediato, es algo costoso, pero tienen que darse los presupuestos y tiene que procederse a ir resolviéndose ese problema, ¿no? Y que la cifra se vaya ajustando, porque también hay que ver que es una cifra histórica muy antigua y cómo se fue originando. Lo cual serviría también para desahogar los CEMEFOS, ¿no? Porque yo todavía recuerdo que en Jalisco, hace unos pocos años, tuvieron que alquilar, rentar o comprar cajas de tráiler frigoríficas para almacenar ahí los cadáveres, porque ya era insuficiente el local del CEMEFO, y entonces pues los amontonaban en esas cajas de tráilers. Sí, el tratamiento de cadáveres desconocidos sobre todo, también es un tema al que urge entrarle en México, porque hasta el momento ha estado en la indefinición normativa, es decir, cada estado, cada municipio tiene sus propias reglas para el manejo de los forenses y de los servicios de manejo de cadáveres en general, y esto ya necesita alinearse porque en muchas ocasiones pasan cosas como estas, cadáveres desconocidos que quizás corresponden a alguna de las personas que están siendo desaparecidas y nadie lo sabe, y bueno, todo lo que sabemos que ha pasado, la entrega de cadáveres por error, desaparecidos que aparecen mucho tiempo después porque había un cadáver desde aquel entonces y nadie lo supo identificar, son cuestiones que también se tienen que ir solucionando. Y la solución aquí también es científica. Esto pasa porque muchas veces el cadáver obviamente ya no puede identificarse, digamos, a la vista o con condiciones objetivas, pero entonces tienen que haber pruebas de genéticas y es importante también tener datos que confirmen el origen. Es decir, es un problema muy complicado. Pero ¿Y estos cadáveres que no son identificados no terminan en fosas comunes? En muchas ocasiones sí. Terminan en fosas comunes y el manejo de esos cadáveres en fosas comunes también es confuso en muchas ocasiones. Es decir, no existe un control unificado. ¿En qué momento pasar a un cadáver a una fosa común? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo preservarlos? ¿Y cómo manejarlos posteriormente? Debería de existir un lineamiento federal. Yo creo que este tema es un tema que abre una oportunidad importante para el legislador para que se pongan a reflexionar de este problema. ¿Por qué? Porque en un lugar donde existe una cifra normalmente explicable de fallecimientos y de personas desaparecidas y de cadáveres desconocidos, bueno, es bien lógico que cada lugar tenga sus propias reglas de manejo. Pero en un país que hoy enfrenta un problema que ya no es local, que ya no es municipal, sino que ya es federal, sí deberían de existir lineamientos federales, deberían de existir leyes, protocolos, prácticas, etcétera, homologadas o nacionales que permitieran tener una identidad, una sola línea, donde haya una trazabilidad perfecta, etcétera, de esos cadáveres que están desconocidos, que ahí están desde hace mucho tiempo y que finalmente tienen que llegar a una fosa común. 20 años de desapariciones, de 2006 a 2026. Esas fueron las cifras que conocimos el fin de semana anterior, en voz de la señora Sheinbaum, de su subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación y de la encargada del área, concretamente, de desaparición de personas y su no localización. Si me permites, Jorge, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Claro que sí. No se vaya. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en este índice flamígero. Conversamos hoy nuevamente con Jorge Nader Curi, abogado con muchísima experiencia, ha sido funcionario de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía. Ha sido postulado también para titular de la Fiscalía General de la República en una lista que, bueno, pues ya sabíamos quién iba a ganar. Pero ahí participó Jorge con sus muy buenas credenciales. Jorge, han sido muy criticadas estas cifras por organizaciones de derechos humanos, por ONGs, ahora tan vapuleadas, por las propias madres buscadoras, que no creen en este tipo de información. Hablan de que están maquilladas, manipuladas, que, bueno, pues ya tuvimos un ejemplo con el señor López Obrador, que tuvo que renunciar la encargada en gobernación del área de desapariciones, porque la intencionalidad desde el sexenio anterior era desaparecer a los desaparecidos, reducir las cifras para que la 4T, la Cuarta Transformación, no cargara con este estigma. ¿Es posible manipular la información? Tú me platicabas fuera de cuadro de un caso que viviste. Sí, Paco, mira, yo creo que un tema importante es regresar al origen de la lista. Y ese origen nos lleva al 2011, 2012 aproximadamente, que es cuando en México existió un problema, se hablaba en aquel entonces de homicidios incontrolables. Y nadie conocía perfectamente bien, o no quedaba muy clara, cuál era el número de esos homicidios. Y entonces se intentó hacer una lista y de pronto, a través de información que se fue recolectando en las procuradurías, según yo pude saber, se hizo una lista. Eran 50,000 personas aproximadamente. Y a partir de entonces dijeron, bueno, esta es la lista y sobre esta lista nos vamos. Pero te quiero corregir el dato. Esto habrá sido a finales de 2009, más o menos. A finales de 2009. El Calderonato. Sí, así es. Entonces se hizo esa lista porque urgía tener un dato en aquel entonces y se hablaba de homicidios. ¿Cuántos muertos tenemos en el país? Y entonces, sin que existiera una metodología, ni una contabilidad clara, ni un método, digamos, para contar a los homicidios, pues cada procuraduría en aquel entonces alimentó la información y se hizo una lista de muertos, 50,000 aproximadamente, según recuerdo.
Y como entonces el dato empezó a ser muy incómodo y entonces empezó a hablar de que no estaban muertos, que en realidad estaban desaparecidos, etcétera, esa lista se transformó de pronto en una lista de desaparecidos. Dijeron, bueno, ya no son muertos, son desaparecidos, vamos a buscarlos. Y entonces el primer dato de desaparecidos que tenemos en México es de esa lista de 50,000 que surgió, pues como te podrás imaginar, de la nada, de manera muy... Por inspiración divina. Por inspiración divina, así de que, bueno, tú cuántos y tú cuántos otros y tal, y más o menos, y quítale, Como un juego, ponle. ¿cuántos pones tú, cuántos pongo yo? Pues sí, así es, y así se hizo la lista. Y entonces cuando se empezó a visibilizar el problema de los desaparecidos, a partir pues de aquella experiencia, no del gobierno, sino más bien de los grupos que estaban buscando a sus desaparecidos, de las familias, etcétera, se empezó a visibilizar el problema, se empezó entonces a hacer pues un sistema para irlos contabilizando. También hay que decirlo. Y ese sistema para irlos contabilizando, pues es un sistema que tiene algunos años, que se implantó en la plataforma, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, etcétera, en donde se ha intentado establecer criterios válidos para la contabilidad. Porque cuando tú tienes un caso de un homicidio, lo contabilizas como homicidio, ciertamente, pero a lo mejor detrás de ese homicidio hay una desaparición. Entonces, tiene que existir una metodología, el INEGI ha ayudado mucho en eso, por cierto, para que realmente tu contabilidad sea correcta. Y a partir entonces de esa, digamos, de ese punto de partida, pues yo diría completamente ahí se va, honestamente, pues se ha intentado ya tener un número, un dato más o menos que vaya enderezando el problema. Ahora, ¿ha crecido el número? Pues sí, ha crecido desde aquel entonces, ha crecido a 150,000, de 50,000 más o menos, a 150,000 aparentemente. En esos 150,000, ahora que yo estaba escuchando la cifra de esos primeros 40 y tantos mil de los que de plano no se tiene ningún dato, pues a mí inmediatamente me llega el pensamiento de que quizás esos 40 y tantos mil son de aquella lista que se armó, pues quién sabe cómo. Y que entonces que el problema, pues ha tratado de contabilizarse mejor, pero bueno, pues parte de un dato completamente empírico. Pero ¿qué tanto podemos creer en cifras como las que últimamente nos han presentado en esta administración federal? Han reducido el número de homicidios, según las cuentas de la propia autoridad. Pero al mismo tiempo se ha incrementado los desaparecidos. ¿No estará sucediendo lo mismo que en aquellos 2009, 2010? Puede ser que hayan errores en la contabilidad, porque los criterios para... ¿Errores o...? No, pues es que mira, los criterios para contabilizar los delitos son criterios muy, digamos, muy debatibles desde varios puntos de vista, por lo que yo te digo. Tú tienes un cadáver frente a ti y claramente lo contabilizas como homicidio, claramente. ¿Por qué? Por eso la cifra negra siempre se mide con homicidios, porque realmente es el delito que casi siempre vas a tener documentado. Entonces tú tienes un cadáver, entonces es homicidio. Ahora, ¿qué hay detrás de ese cadáver? ¿Qué delito pudo haber detrás de ese cadáver? ¿Pudo haber un secuestro? ¿Pudo haber una desaparición? ¿Pudo haber una trata de personas? ¿Pudo haber cualquier otro delito? Violencia familiar. Entonces, esos delitos que pueden existir atrás de un homicidio, pues no necesariamente los vas a contabilizar a partir de encontrarte el cadáver o de contabilizar o de reportar el homicidio. Entonces, tratar de ir determinando, además del homicidio, que otros delitos están atrás, pues es un problema estadísticamente complicado. Porque además, el dato del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el dato que reportan las fiscalías. Cada una de las fiscalías, los registros civiles también, en fin, las instituciones van alimentando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que trata de ordenar la cifra bajo estos criterios y la da a conocer. Luego entonces, tú puedes tener luego un reporte de desaparecido y contabilizas el caso como desaparición de personas, pero luego resulta que esa desaparición puede lamentablemente terminar en un homicidio, o puede terminar en una trata de personas, o puede terminar en que realmente no había desaparecido. Hay un buen número de desaparecidos, digamos, que aparecen y que en la Fiscalía de la Ciudad de México, por ejemplo, se estaba reportando el dato de que cerca del 60% de los desaparecidos son desapariciones voluntarias, pues, es gente que se quiso ir o se fue... Que fue a comprar cigarros. Que fue un tiempo y que entonces sus familiares los reportan como desaparecido y de pronto aparece. Entonces, esa contabilidad, pues, si te das cuenta, no es una contabilidad de un momento
y en adelante, sino que es un número que tiene que irse revisando en la trazabilidad. Ahora, esto es un montón de información, porque cada persona pues tiene un conjunto, tiene un contexto, tiene movilidad, y en muchas ocasiones no existen bases de datos para poder comparar genéticamente si el cadáver que yo tengo aquí, por ejemplo, ahora que hablamos de los cadáveres, puede coincidir con una persona desaparecida de la que no tengo datos más que físicos, pues. Entonces, sí es un problema complejo, hay que decirlo. Puede analizarse desde varias aristas. A mí me gusta que se esté ya diciendo los datos, o sea, que se esté enfrentando, se estén dando a conocer datos concretos, que se estén haciendo esfuerzos. Yo lo que deseo es que sí resulten, ¿no? Porque si no, repito, si no prevenimos precisamente, si no hacemos una reingeniería en el sistema de búsquedas, pues esa cifra puede seguir subiendo o artificialmente o menos de lo real, ¿no? Entonces se tiene que ir ordenando este proceso, pero te digo, el fenómeno, como puedes ver, no es tan sencillo, sino que tiene que haber una trazabilidad y para eso, bueno, los sistemas se tienen que ir perfeccionando. ¿Y qué tanta responsabilidad tenemos los propios ciudadanos en que no haya datos de los desaparecidos? Pues yo creo que aquí, mira, también tenemos, pues no responsabilidad, pero también tendríamos la oportunidad de tener información más sólida nosotros mismos. Hemos sido muy renuentes, por ejemplo, desde toda la vida, a darle nuestros datos biométricos al gobierno. Nosotros pensamos que si le damos nuestros datos biométricos al gobierno, el gobierno va a hacer mal uso de esos datos y nos va a estar espiando, etcétera, etcétera. Esto ha sido una posición histórica que ha impedido, por ejemplo, desde 1994, yo recuerdo que surgió la idea original de que a cada recién nacido le tomaran sus huellas digitales y demás para ir haciendo un banco de datos. Y en aquel entonces hubo una gran oposición y el gobierno de Zedillo se echó para atrás y ya no hicieron eso. Y ahora el problema de los biométricos siempre ha sido un problema. Y sin embargo vamos muy contentos si le dejamos nuestros biométricos a la compañía telefónica, a la empresa donde vamos a ir a visitar al doctor que nos toma una fotografía a la entrada, y ahí sí le dejamos nuestros datos biométricos sin ningún problema. Creo que la desconfianza está en la falta de seguridad de los sistemas del gobierno que muy frecuentemente nos enteramos de que han sido hackeados. Pues entonces, sí, por supuesto, pero por ejemplo, nuestros datos en el INE, con todo y que se ha llegado a filtrar alguna lista y todo, pues realmente es un método seguro. O sea, el INE todavía ha demostrado que tiene una seguridad en su información y que los datos, digamos, no están volando por ahí en el ciberespacio todo el tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer eso. Luego tendríamos que tener una muestra genética de nosotros mismos, tendríamos que tener una radiografía de nuestra dentadura, es decir, tendríamos que tener información en algún lado que nos permitiera, si Dios no lo quiere, en el momento necesario, pues tener algo con qué confrontar, ¿no? Porque las características físicas, Paco, te podrás imaginar que son insuficientes. Claro. En un momento dado. La ropa que vestía la persona al desaparecer, eso se pierde con el tiempo. Definitivamente. Jorge, como siempre ha sido un placer platicar contigo. Igualmente, Paco. Y muy aleccionador. Muchas gracias. Y gracias por la invitación, como siempre. Gracias, de verdad. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que próximamente esté con nosotros en otro Índice Flamígero aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.